Estamos en el bloque Nuevos Artistas y estamos escuchando al artista que ahora nos presenta desde Buenos Aires, Silvita Guzmán. Silvita, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo. Qué lindo lo que nos traes hoy. Así es, estamos escuchando hemos escuchado la guitarra de Fernando Morales. Vamos a presentar su tercer disco, que se llama Gramilla. Gramilla se llama, sí. Fernando Morales nació en Pergamino y bueno, ahora está radicado en Córdoba, ya hace tiempo que vive allá. Y bueno, él se fue a Córdoba porque en realidad de chico siempre iba a vacacionar, pues tiene mucha familia allá y lo atrajo el paisaje, como dice Fernando, se enamoró de Córdoba y después se fue a estudiar en el conservatorio y ahora es docente en una escuela especial y en un jardín de infantes. Así que bueno, tenemos un cordobés que vamos a presentar, lo podríamos llamar así, porque tiene una gran historia con Atahualpa Yupanqui, con Víctor Velázquez. A lo largo vamos a ir escuchando lo que nos cuenta. Y bueno, llega este tercer disco, Gramilla, que la mayoría de las canciones son de la autoría de Fernando Morales, y nos va a ir contando cómo fue este proceso de grabación, la selección de los temas, y también él va a hacer un pequeño repaso de los otros dos discos que grabó anteriormente. Así que lo escuchemos a Fernando Morales. Bueno, sí, Gramilla es mi tercer disco, a diferencia de los dos anteriores. Los anteriores eran discos de obra instrumental. Yo soy más guitarrista que cantante. Digamos, siempre canté, siempre escribí, pero siempre estuve más en la escena y en lo profesional. Los conciertos siempre eran sobre música instrumental. El primer disco con obras variadas desde Falú, Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui, Víctor Velázquez, Ariel Ramírez. El segundo disco fue un homenaje a Atahualpa Yupanqui que grabamos en vivo en el Monte Campo de la Cruz, o sea, donde nació Atahualpa Yupanqui, ahí en Pergamino, y fueron todas obras de Atahualpa Yupanqui, instrumental. Y este tercer disco, a diferencia de eso, bueno, ya las dos grandes diferencias es que la mitad del disco es instrumental y la otra mitad es cantada y con obra propia, ¿sí? Hay una sola obra que es una milonga instrumental que no es mía, que es de Facundo Cámpora, de un compositor al cual quiero y admiro mucho y somos muy amigos, que se llama Camino del Fachinal. El resto es toda obra de mi autoría, obras que tienen mucho tiempo algunas. Hay una milonga que se llama Barro Eterno, que está en el disco, y que esa milonga la escribí cuando tenía más o menos 19 años, 19, 20 años, y que recién ahora sale en un disco, ¿no? Y el resto de los temas, lo mismo, hay temas que son más nuevos, pero otros hace muchos años que los vengo tocando, pero nunca los había grabado. Y un poco el criterio de la elección tiene que ver con esto que a mí me representa y el cual vivo que tiene que ver con el entorno del campo, de la vida rural, del paisano, de los criollos, de los personajes, de los pueblos. Entonces las obras que forman parte de este disco tienen todo eso. Tienen paisaje, tienen monte, tienen problemática social también, personajes y el campo, el caballo, la vida rural y lo cotidiano del paisano, del criollo. Y ahí lo escuchábamos a Fernando Morales explicando su disco Gramilla y todo lo que contiene. Y vamos a escuchar Paso de Piedra.
suena esa guitarra, cómo se escucha este virtuoso guitarrista Fernando Morales. Paso de Piedras estábamos escuchando del disco Gramilla, que estamos presentando hoy en el bloque Nuevos Artistas. ¿Por qué se llama Gramilla este disco? Bueno, conversando con Fernando nos cuenta que él siempre en Córdoba está muy cerca del campo, caminando por las sierras, y hablaba con un paisano que le comentaba que siempre cuando el agua empieza a caer, baja de los cerros, arrasa con todo. Entonces, ese día que estaba charlando, le dice este señor, bueno, usted cuando va a hacer un camino, si no quiere que el agua se lleve todas las piedras que usted va poniendo para armar ese camino, lo que tiene que dejar es que se engramille. Y esa palabra, engramillar, le quedó resonando en la cabeza a Fernando Morales. ¿Y qué es que se engramille? Es que la misma gramilla abrace a la piedra, entonces la sujeta y la tira hacia tierra adentro, digamos, hacia el centro de la tierra. Entonces queda fija en el lugar y cuando baja el agua con toda la fuerza con que lo hace, no se lleva las piedras y continúa el camino armado. Entonces se quedó con ese concepto y así fue que decidió enmarcar estas canciones, que él las viene trabajando hace mucho tiempo, y pensó en esa gramilla para que estas obras se aferren a la tierra. Entonces es su manera de dejar fijado un pensamiento y el arte y la cultura que difunde Fernando Morales con sus canciones. Y vamos a escuchar cómo nace de Tranco al Norte, otro de los temas que forman parte de este disco Gramilla. De Tranco al Norte es una chacarera muy especial porque surge en un momento muy especial de mi vida, que tiene que ver con un viaje a caballo que realicé en el 2009, sí, en 2008, perdón, en 2008, que realicé desde Pergamino, desde ese campo de la Cruz, desde donde nació Atahualpa Yupanqui, a Cerro Colorado. Decidí unir estos dos puntos importantes para Atahualpa Yupanqui, para la obra, que es su lugar de nacimiento, que es Pergamino, coincidentemente también con mi lugar, y Cerro Colorado, el lugar que eligió para descansar y a donde está descansando ahí junto a Santiago Ayala, el Chúcaro, en este pequeño pueblo del norte de Córdoba, en Cerro Colorado. Entonces decidí unir estos dos puntos de a caballo, con 3 caballos, saliendo desde Pergamino, y durante 45 días, unos 800 kilómetros más o menos que separa la distancia, y fui tocando la obra de Atahualpa en distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, hasta llegar a Cerro Colorado. Y cuando paso Jesús María, localidad al norte de Córdoba capital, conocida por el Festival de Doma y Folclore, ya esa zona es una zona de la antesala de la Salina, ya el norte cordobés tiene otro paisaje, tiene otra lindura, al límite con Santiago del Estero, la zona de Ojo de Agua, y cuando andaba a caballo por esa zona, pensando en esta zona, pensando en su monte, pensando en el desmonte también y esta gran problemática que estamos sufriendo y que defendemos con las canciones, con marchas, para cuidar el bosque nativo de Córdoba, que queda apenas el 3% del bosque nativo, porque lo han talado para sembrar, para emprendimientos, bueno, empresariales sobre todo, ¿no? Entonces, pensando en ese norte, pensando en personajes como el Indio Pachi, que de Cerro Colorado, que tocaba la guitarra al revés, forma zurda pero sin invertir las cuerdas, pensando en este norte, como te decía, de a caballo, compuse en el viaje, compuse esta chacarera de Tranco al Norte. Salgo de a caballo al monte cuando la tarde madura, me pellizcan las alforjas al tranco espinas de tuna. Siento que llora mi tierra, pocas veces se sonríe y agoniza en cada monte que le roban sin pedirle. Una vez lleva en su pico
disco, una ramita prendida que será puntal del rancho de su nido copa arriba, chacarera de la tierra, olorcito a piquillín. Si te canta algún paisano que sea no más de aquí. Y así escuchamos De Tranco al Norte en este disco que estamos presentando en el día de hoy, Gramilla, de Fernando Morales. Y Fernando Morales no solamente es compositor y ya tiene sus 3 discos, sino que también incursionó en el cine, incursionó en el formato documental. En el 2016 él presentó un documental sobre Patricio Barrera, Pachi, la historia, la leyenda, en donde cuenta la vida de este músico tan representativo del norte cordobés, que fue muy amigo y vecino de Atahualpa Yupanqui en el Cerro Colorado. Así que bueno, este compositor pergaminense que está radicado en Córdoba fue autor y director de este documental Pachi, lo dije al revés, es Pachi, la leyenda, la historia, que los invito a que lo busquen, está subido en YouTube para que lo puedan ver porque es muy interesante la vida de Patricio Barrera, amigo de Atahualpa Yupanqui. Muy interesante, ahora, Silvita, realmente. Bueno, en minutos tenemos que hacer un pequeño corte por el momento de la información en Radio Nacional. ¿Te parece que escuchemos Luna Tucumana y con esa Luna Tucumana, interpretada por este gran artista que nos estás presentando? Seguimos conociendo la obra y este tercer disco que realmente es recomendable. ¿Te parece, Silvita? Vamos, Gonzalo, sí, por supuesto. Y seguimos nosotros, en Argentina Canta Así, estamos en el bloque Nuevos Artistas. Mensajes que llegan a la radio, Rubén Cruz. Qué buen gusto, gran compositor e intérprete este Chango Morales. Y seguramente que sí, Silvita, ¿no? Estamos disfrutando de este joven compositor y cantor. En este disco, la mitad del disco, como nos contabas, con canciones que él mismo canta, ¿verdad? Muy bien. Realmente. Claro, sí, todo sus propias composiciones. Hace rato, recién el punteo que estábamos escuchando es La Empacada, se llama, que también los invito a recorrer el disco Gramilla, es excelente, hay que escucharlo. Y el disco anterior, que se llama Campo de la Cruz, que hemos escuchado, Luna Tucumana, en solo de guitarra, la verdad que excelente, es un disco, dedicado, ¿no?, a obras en general también de Atahualpa Yupanqui, pero es un disco muy recomendable para escuchar. Así que ¿qué te parece, Gonzalo, si seguimos conociendo a Fernando Morales? Y como a todos los artistas que presentamos en el bloque Nuevos Artistas, les preguntamos en qué momento llega la música a sus vidas, y en este caso particular también le preguntamos, porque tiene una historia bastante particular con Víctor Velázquez. Entonces, ¿cómo fue ese viaje y ese momento que conoció Fernando Morales a Víctor Velázquez? Así que escuchemos lo que nos contaba. Principalmente en mi casa siempre se escuchó mucha música, mucho folclore tradicional,
recuerdo de que sonaba mucho Cafrune, los Chalchaleros, los Fronterizos, los Quillahuasi, Alberto Merlo, Víctor Velázquez, Suma Paz, Alfredo Citarrosa. Y mi madre, Irma, era profesora de acordeón y piano. Yo tocaba el acordeón. Y recuerdo que las primeras notas, digamos las primeras negras y corcheas, me las enseñó ella sobre el pentagrama. Ella fue la que me inició. Pero eso fue posterior a un viaje de a caballo que realicé con Víctor Velázquez en el año 91, fines del 91. Yo tenía 11 años, eso fue a fines del 91 hasta principios del 92, más precisamente desde el 2 de diciembre, de 1991 hasta el 20 de enero de 1992, que fue cuando llegamos de a caballo en un viaje desde Buenos Aires a Cosquín, junto a Víctor Velázquez, en homenaje a Jorge Cafrune. Entonces yo emprendí ese viaje como una aventura realmente casi como niños, pero con esa certeza y con esa seguridad ya de andar los caminos y de a caballo. Entonces, al compartir tanto tiempo junto a don Víctor y con esta trayectoria, su carrera artística y de escuchar la guitarra todos los días y de guitarreadas y de actuaciones, en un momento habíamos armado como Marito y Cafrune, entonces Víctor me presentaba y yo cantaba, por ejemplo, con él cantamos la Samba de mi Esperanza, solíamos cantar la Luna Tucumana juntos. Lo hicimos en el escenario mayor de Atahualpa Yupanqui en la sala, en la Plaza Próspero Molina, ese 20 de enero de 1992. Él me presentó, que fue la culminación del viaje, y ahí empezó todo. Digamos, ahí terminó el viaje, pero ahí empezó esto de empezar a estudiar la guitarra, del amor por la música que uno ya sentía, pero la empieza a manifestar, empezando a tocar, estudiar y sobre todo adquiriendo con el paso del tiempo un gran compromiso. Entonces con Víctor tengo un profundo agradecimiento, tenemos una hermosa amistad que después los años llevaron a que tocáramos juntos. Hicimos varias giras juntos, teníamos un espectáculo que se llamaba Historia de dos guitarras y que él mismo lo tituló y tocábamos juntos, hicimos giras, hicimos muchas actuaciones. Esta historia tan linda que nació cuando yo tenía 11 años y tiempo después podemos compartir escenarios con don Víctor Velázquez. Y así escuchábamos esa gran historia que tiene Fernando Morales con Víctor Velázquez y ese gran espectáculo y gira que habían realizado juntos. Así que bueno, excelente este músico Fernando Morales, que vamos a seguir escuchando del disco Gramilla. Vamos a escuchar, en realidad él nos cuenta primero cómo nace Tejedora de Palma, que también es otra historia muy, muy linda, y que nos muestra, ¿no?, de lo que es Fernando Morales, de lo que siente en el momento de componer y bueno, y de lo que significa Gramilla, que les contaba hace un rato. Escuchemos cómo nace Tejedora de Palma. Bueno, Tejedora de Palma es uno de los temas que más me gusta, que más quiero, realmente es. Particularmente esta obra es una obra que me da muchas satisfacciones. Tejedora de Palma está dedicada a una artesana, justamente de tejer la palma. La palma caranday es una pequeña palmerita, una palmera petiza, enana, que predomina en el norte de Córdoba, zona de Anfunes, Cerro Colorado, Caminiaga, Quilino, esa zona. Hay mucha palma de caranday y los principales artesanos, tejedores, tejedoras de ese producto se ubican en esa zona. Y ya quedan muy poquitos quedan. Entre esos y ellos poquitos que quedan se encuentra Beatriz Medina, que es una artesana que vive en el campo entre Cerro Colorado y Caminiaga. Y ella, bueno, vive ahí solita con sus caballos, con sus cabras, con sus perros, cosecha la palma, toda su zona está rodeada de la palma, cosecha la palma, bueno, la procesa, todo el trabajo previo que lleva
a lo que es el tejido y el entrelazado y entramado de la acción para formar canastas, paneras, morrales, y la lleva a vender al pueblo. Va a Cerro Colorado, se ubica en la galería de un boliche muy reconocido y viejo ahí, y entonces ella vende sus artesanías a los turistas y de paso alquila su caballito para sacar alguna moneda más y hacer rendir más el día. Y a la noche se vuelve la Betty por unos caminos de cornisa que son bastante peligrosos, muy peligrosos, una zona de cornisa, pero el caballo conoce el sendero. Lo particular de esta historia es que la Betty Medina es no vidente y desarrolla su vida normalmente, como todos nosotros, pero aún más con esa vaquía y esa profunda sabiduría de la gente de campo que ella le permiten estar y vivir y desarrollarse en su vida, que está grabada en el disco con un queridísimo amigo y un gran artista que es Juan Iñaki. Esa es Tejedora de Palma. Al tranco en su zaino desanda el camino, llevando las riendas entre dedos partidos, los callos que muestran rigores y olvidos. Aquella muchacha sin rubor ni brillos, cuchillo cortito afilado por el viento, hilando la palma, trenzando silencios. ¿Quién sabe en qué piensas? Tejiendo y tejiendo la canasta llena de amores y sueños. Ay, Betty Medina, criollita del cerro, tejeme un morral ceñido por dentro, y cuando regrese cansado de andar, llenito de copla vendrá mi morral. Ay, Betty Medina, criollita del cerro, tejeme un morral ceñido por dentro, y cuando regrese cansado de andar, llenito de copla vendrá mi morral. Y bueno, así escuchamos esta maravillosa historia de Betty Medina, Tejedora de Palma. Está en el disco Gramilla de Fernando Morales. Los invito a recorrer este hermoso y gran y virtuoso compositor. La verdad que es un gran guitarrista y bueno, ya con 3 discos, ¿no? No podemos pasar todos los discos, todas las canciones de los discos anteriores, pero por eso vale la pena buscarlo y escucharlo. Y como todos nuestros artistas en este bloque, llegó el momento más difícil por ahí para ellos, pero siempre los hacemos elegir una canción, un tema de, bueno, en este caso del disco Gramilla, y bueno, les preguntamos también por qué lo eligen. Y esto nos decía Fernando Morales. Bueno, y elijo para cerrar, como también lo pensé y lo elegí para cerrar el disco justamente, que es el último tema del disco, la última obra, que es un poema. Es un poema que se llama Necesaria Copla. Y este poema surge una vez también viajando. Yo en ocasiones que iba viajando solo, iba manejando en mi vehículo, no me acuerdo hacia dónde iba, en la ruta, estaba escuchando la entrevista a un músico que decía que la importancia que tiene la poesía, la palabra, la música, las canciones para el mundo y para la humanidad. Que con la revolución de las canciones, el movimiento de los Beatles, el poder que tiene la música. Cuando estaba en la época que no se podía cantar lo que uno quería,
bueno, que Víctor Jara la pagó con su vida. O sea, es más peligroso un artista, una canción, que a veces que con un arma, ¿no? Decían que Víctor Jara era más peligroso con una guitarra que que con un arma. Y me parece que tiene que ver con eso. Entonces, creo que la copla es necesaria, ¿sí? Y digo que la copla es necesaria porque debe llegar a donde tiene que estar el destino, y no importa lo que pase en el medio, y tiene que llegar, porque ya está marcado el rumbo, y cruce lo que cruce, tiene que llegar. Entonces, este es un poema que lo elegí para cerrar el disco, con acompañamiento de caja de Eduardo Sosa, un ex integrante del dúo La Chirlera, y bueno, y mi guitarra, y simplemente termino diciendo esto, termino diciendo un poema para cerrar el disco, y dándole la importancia y la responsabilidad que tenemos los músicos, los artistas, de escribir o de componer, la importancia que tiene la palabra, y que la tenemos que llevar adelante y defender, y sobre todo ser coherentes, ¿no? Coherentes, me decía Suma Paz. Fernandito, hay que ser coherente. Hay que defender con el cuero lo que se dice con el pico. Ahí nos vemos. Ahí están las palabras de Fernando Morales, que nos dice que seamos coherentes, y bueno, excelente. Así que bueno, si les parece, para irnos despidiendo de este bloque Nuevos Artistas, escuchemos Necesaria Copla de Fernando Morales, de su disco Gramilla. Si por el camino va una copla, déjala. Seguro lleva marcado el destino. El viento ha dictado el rumbo para llegar a tiempo a su nido. La copla nace en las noches, teñidas por la borra de aquel vino tibio, que le dio coraje a un cantorcito del campo. Y es la misma sentenciosa copla que desnudó a los acudos explotadores del oro cuando aumentaron sus vueltos a costilla de otros. Cuando la copla madura, ya está, lista para ser bebida y rodar por el mundo con toda su idea y verdad. Porque el viento dijo hasta acá, y cruzó montes y ríos para llegar. Coplas del campo y de la ciudad, coplas del paisaje y del amor, y de esas que pintan personajes, de esas coplas le hablo yo. Esas que hablaron de ejes sin engrasar, de doñitas hilanderas, de un pueblo aquí y otro más allá, de algún duende suelto en la siesta y del niño Coya que salió a pastorear. Qué lindo, Silvita, qué lindo, qué lujo, ¿eh? Qué artista, que sí. qué artista que has presentado hoy. Un disco realmente recomendable, Gramilla. Lo pueden encontrar en las plataformas digitales, realmente es recomendable escucharlo. Una joyita, Silvita, realmente.
Y me quedaba con Así esa frase, ¿no? Sí. Hay que ser coherente, ¿no? Defender con el cuero lo que se dice con el pico, ¿no? Ese mensaje que dejaba Fernando Morales. Muy lindo, Sí, sí. realmente. La verdad que es simple y sencillo y es, sí, tal cual. Así es, Silvita. Muchísimas gracias. Excelente la presentación, excelente el artista. Y bueno, será el próximo sábado con otro nuevo artista que seguro estará en el aire de Salta, aquí en Radio Nacional. Muchas gracias, Así Silvita. es, Gonzalo. El próximo sábado